Muy buenas tardes a todos. El día de hoy les estaré explicando el pequeño tema sobre los aglomerantes que nos toca exponer al grupo 15 del curso de materiales de construcción a cargo del ingeniero Emerson Izarbe Alarcón. Los integrantes: Alca Flores Abdel, Medinas Cabezas Paul, Prado Escalante Luis y Castillo Meneses Omar. Del Primero comencemos con el tema de qué es aglomerantes. Los materiales aglomerantes son aquellos que mezclados con agua forman una masa plástica capaz de adherirse a otros materiales, que al cabo del tiempo, por efectos de transformaciones químicas, se fragúan, es decir, se endurecen, reduciendo su volumen y adquiriendo resistencias mecánicas. Ahora, uso del material en la historia. La historia de los aglomerantes descubiertos y empleados por el hombre es tan interesante y fascinante como la historia de la arquitectura, la pintura, la escultura y de cualquier epopeya de las civilizaciones humanas. Un dato: hace 10.000 años antes de que nuestra era empieza, en el periodo neolítico, caracterizado por el aparecimiento de grupos humanos sedentarios organizados en aldea, el cultivo de cereales y la domesticación de animales los obliga a asentarse en un solo lugar y construir viviendas. Es aquí cuando el hombre se interesa en la búsqueda de aglomerantes para construir sus viviendas de manera más estable. Tal parece que los primeros homínidos habitaron las cavernas naturales o formaron tribus nómadas. Se alimentaban de recolección y de la caza, entonces seguramente no se preocuparon por los aglomerantes, pues sus viviendas eran precarias y temporales. En nuestra época aún es posible ver vestigios de esas construcciones. Como podemos observar, acá vemos cavernas o acá vemos ciudades nómadas. Pasemos. Los antecedentes y justificaciones del material. Ahí viene la historia del aglomerante. A través de la historia surgieron grandes civilizaciones que fueron las pioneras de la utilización de los aglomerantes, no solo para la construcción, sino también para la representación artística y otras aplicaciones. Aquí, como vemos, es la ciudad Çatalhöyük. Está ubicada en la península Anatolia, en Turquía. Fue una de las civilizaciones más desarrolladas de su época y el primer y mayor ejemplo de urbanismo en el Medio Oriente. Milenios antes del aparecimiento de las grandes civilizaciones como Mesopotamia, esta ciudad, que ocupaba unas 16 hectáreas, albergaba a unos 10.000 habitantes. Las paredes de las casas eran hasta de 3 metros de altura. Estaban construidas con grandes adobes secados en el sol, unidos con un mortero de barro, cenizas y huesos. La cubierta estaba formada por vigas de madera y tierra apisonada de forma rectangular. Las casas estaban adosadas unas con otras, sin calles ni pasadizos, mejor dicho. Entre ellas, eh, entre ellas existía un patio que se compartía entre 4 a 5 casas. El acceso se realizaba mediante escaleras que se utilizaban como área de circulación. Así, las paredes exteriores servían de muralla de protección contra un ataque de otras tribus y animales salvajes, como podemos ver en la figura. Entonces, los habitantes de Çatalhöyük decoraban sus paredes con hermosos frescos. Ahí recién empezaban a utilizar los usos del cal, que representaban escenas de caza y colgaban esculturas de cabezas de toros y otros animales. Ahora, los egipcios también parecen haber sido los primeros en usar el yeso calcinado para unir los bloques de las pirámides y cubrir la superficie con un estuco rojo. Algunas pirámides todavía tienen vestigios de recubrimiento. Las paredes de las habitaciones que decoraban primero recibían un recubrimiento de yeso con cal. Como pavimento emplearon hormigones de cal. Entonces ahí se puede observar con la pirámide de Keops y tumbas, ¿no? Tumbas de los egipcios. Después de eso también los griegos emplearon en sus estatuas una mezcla de cal
arena y tierra de Santorín, un polvo volcánico que no era otra cosa que puzzolana, producto de las erupciones volcánicas y en la que obtuvieron un mortero hidráulico que se puede considerar como el precursor de los modernos morteros con cemento. Ahí podemos ver sus esculturas, sus esculturas, sus columnas que está mezclado con cal, ¿no? Los antiguos romanos también son quienes introducen en todo su imperio el uso de morteros de cal con adiciones con la puzzolana y polvo de ladrillo, obteniendo una calidad excepcional, lo que ha permitido que hoy haríamos sus obras luego más de 2000 años de ser construidas, que hoy admiraremos después de ese tiempo. Los hormigones fabricados estaban compuestos de pedazos de cerámica o ladrillos unidos con un mortero de cal y puzzolana y contaban con un verdadero manual de fabricación que detallaba los procedimientos a seguir y la selección de los materiales, con lo que obtuvieron resultados sorprendentes. Ahora, cerca de nosotros, los mayas en América utilizaron la cal en centros ceremoniales como Palenques y Chichén Itzá. Aparte de eso, antes de llegar en el siglo XVIII a la Edad Moderna, en la Edad Media se pierde todos los conocimientos griegos y romanos y los morteros que se emplearon fueron de muy mala calidad. Se cree que los obreros de la época experimentaron con muchas sustancias, en especial orgánicas como huevo, leche y sangre. Sin embargo, la cal sigue empleándose profundamente y también se produce frescos de gran belleza, o sea, quiere decir imágenes, dibujos en las iglesias. El Renacimiento también marca el resurgir de recubrimientos y escayolas de excelente calidad, sobre los que no se pintan frescos de un arte inigualable. La arquitectura, la pintura y la escultura tienen como aliado material muy bien tratados, a base de cal, yeso y polvo de mármol. Ahora bien, en el siglo XVIII, luego de las experiencias de John Smeaton, Vicat y otros investigadores como Joseph Aspin logran redescubrir un aglomerante hidráulico llamado cemento en Inglaterra en 1824. Joseph Aspin como encontró el cemento Portland, lo puso el nombre por la semejanza con aspecto de las rocas que se encontraban en la isla Portland. Durante más de 5000 años, la cal constituyó el rey de los aglomerantes y hoy en día sigue desempeñando un papel protagónico, ya que el cemento Portland es en su mayor porcentaje cal. Ahora, vemos las clasificaciones y sus respectivos tipos de los aglomerantes. Primero, los aglomerantes aéreos. Los aglomerantes aéreos fragúan y endurecen solamente en el aire, dando mezclas no resistentes al agua, sin adquirir cohesión y dureza en medio húmeda entre ellas tenemos como es el yeso y la cal. El yeso como producto industrial y material de construcción es sulfato de calcio semihidratado, también conocido como el yeso cocido o yeso de París. Se comercializaba molido en forma de polvo, que una vez amasado con agua puede utilizarse directamente. ¿Y qué más? Se elabora a partir de un mineral natural denominado igualmente yeso o algés. Sus propiedades de estas son la solubilidad, la finura del molido, la velocidad del fraguado, la adherencia, la corrosión y la resistencia al fuego. Pasamos a sus tipologías del yeso. El yeso se divide en yeso blanco, se obtiene del algés mismo y es muy blanco, como su nombre. Yeso escayola es un grano muy fino de muy alta calidad, fácil de moldear y duradero. Sirve para reforzar y embellecer ciertas partes de las viviendas. Yeso gris o negro se obtiene calcinando la piedra algés, contactándolo en los combustibles. O contactándolo con los combustibles, también se quema con los combustibles.
Ahora pasemos a los alcali. La cal es una sustancia alcalina de color blanco o blanco grisáceo que al contacto con el agua se hidrata o se apaga, desprendiendo calor. Se obtiene de la roca sedimentaria llamada la caliza, como vemos en la imagen. Ahora, su tipología de la cal viene a ser la cal aéreo. Tipo de cal obtenida por la calcinación de la caliza que se fragúa en contacto con el aire ambiente, evitando el contacto con el agua. La cal apagada, tipo de cal obtenida mediante el tratamiento del óxido de calcio con agua, proceso que forma hidróxido de calcio y desprende mucho calor, utilizada para preparar morteros. La cal en pasta, tipo de cal que se obtiene después de batir con el agua. Cal muerta, tipo de cal que resulta de haber estado expuesto al aire y a la humedad a temperatura excesiva y apagada lentamente. Cal viva, tipo de cal que resulta al calcinar al horno la piedra caliza a 900 grados centígrados, obteniéndose un óxido de calcio. En los llamados hornos rotativos de cal, como vemos acá en la imagen, o si hay horno rotativo vertical también. Es el horizontal. Ahora, vienen los aglomerantes hidráulicos. Son los que pueden fraguar con o sin presencia del aire, incluso bajo el agua. Quiere decir que se puede endurecer dando un curado, como se hace en el cemento. Ahora, son empleados por lo general en mamposterías, en la instalación de cerámicos. Los aglomerantes con características hidráulicas tienen más resistencia mecánica, pero menos capacidad de adherencia que los de aéreo. Ahí entre ellos tenemos el cemento, la cal hidráulica, la arcilla y los pegamentos de cerámicos y mayólicas. Vamos a pasar con el cemento. Como ingenieros civiles nos interesa más sobre el tema del cemento, ya que utilizamos la mayoría de todas las construcciones. Ahora, el cemento, formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinada y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecer después de ponerse en contacto con el agua. El producto resultante de la molienda de estas rocas es llamada clinker y se convierte en cemento cuando se le agrega una pequeña cantidad de yeso. Para evitar la contracción de la mezcla, al fraguar se le añade agua y al endurecerse posteriormente. Su tipología vendría a darse: cemento Portland, uno de los componentes básicos para la elaboración del concreto. Cemento Portland blanco, es denominado cemento blanco y es una de las variedades del cemento Portland. Es un material que posee un gran rango de uso, ya que es apto para procesos estructurales y decorativos. Ahora, las tipologías del cemento Portland. Existen 5 tipos y entre ellos vamos a enumerar. El tipo 1. En el tipo 1, el cemento de tipo 1 es de uso general en la construcción, que se emplea en obras y que no requieren propiedades especiales, brinda mayor resistencia inicial y menores tiempos de fraguado. Ahora, las propiedades serían mayor resistencia inicial, menor tiempo de fraguado. Las aplicaciones. Entre las aplicaciones sería obras de concreto y concreto armado en general, estructura que requieren un rápido encofrado, concreto en clima frío, productos prefabricados, pavimentos y cimentaciones. Como vemos en la imagen, es un cemento de la empresa Pacasmayo tipo 1. Ya explicaremos en adelante el uso de la empresa misma, ¿no? El uso de la empresa y en qué lugares está disponible este tipo de cemento o la marca misma. Tipo 2. Cemento de tipo 2 se le conoce como resistencia a los sulfatos. El cemento tipo 2 se emplea en estructuras moderadamente masivas como grandes columnas o muros de concreto muy anchos. El objetivo es evitar que el concreto se agriete debido a los cambios térmicos que sufre mediante la hidratación. Ahora, para tú saber qué tipo de cemento utilizar en tu obra, aquí lo clasifican mediante las partes de millón, que serían
de 150 a 1500 partes por millón de sulfatos solubles en agua. Si tú haces un análisis de tu tierra, de tu agua o donde va a estar expuesto el concreto, se tendría que dar un análisis, y si está dentro del rango de 150 a 1500 partes por millón, se estaría utilizando lo que es el cemento Portland tipo 2. Ahora, pasemos al tipo 3. En el cemento Portland tipo 3, se conoce como de resistencia rápida. Las aplicaciones: este tipo de cemento se usa cuando haya la necesidad de siembrar rápido con el objeto de acelerar otros trabajos y poner el servicio de la obra lo más antes posible. Otro, servicio a temprana edad del concreto, tales carreteras, puentes y pontones. Entonces, este tipo de cemento se utiliza cuando tú quieres acelerar tu obra, cuando una obra está retrasada o quieres entregar el proyecto lo más antes posible, o tan solamente tu proyecto está destinado a un límite de tiempo menor que el del normal que iba a durar. Entonces utiliza el acelerado. Por eso se llama cemento extra durable, ¿no? Ahora, el cemento Portland tipo 4 se conoce a su resistencia más lentamente que el cemento normal, debido a los bajos contenidos de silicato tricálcico. Por esta misma razón, el calor que desarrolla durante la etapa de fraguado es mucho menor que el del cemento normal. El cemento tipo 4 se emplea en construcciones de estructuras masivas, como presas de concreto, donde se requiere controlar el calor de la hidratación en un mínimo con un objetivo de evitar el agrietamiento. Por eso es el extra fuerte, el que resiste altas presiones, ¿no? Ahora, el cemento tipo 5. Las aplicaciones del cemento tipo 5, ideal para losas, tuberías, postes de concreto en contacto con suelos y aguas con alto contenido de sulfato. Para cualquier estructura de concreto que requiera alta resistencia a los sulfatos, estructuras canales, alcantarillado en contacto con suelos ácidos o aguas subterráneas, de exposición severa al orden de... Este orden viene de 1500 a 10.000 partes por millón. Entonces, si no se entiende muy bien de cómo es partes por millón, quiere decir que el 1000 partes por millón equivale a 1% del sulfato soluble en agua, llamado en porcentajes, ¿no? Y 1500 se estaría diciendo al 0.15%. También se usa en obras portuarias expuestas a la acción de aguas marinas, sobre suelos áridos y húmedos, en piscinas y acueductos, tubos de alcantarillado, canales y edificios que deberían soportar ciertos ataques químicos. Entonces, esto se utiliza más que nada en las costas, construcciones de costas, en los pilotes, en las obras que se dan en las costas como los puertos, ¿no? Ahora, cosas que debemos saber, ¿no? Unos datos adicionales que se dan. Ahora, la fecha de caducidad del cemento, se preguntarán. Esta suele tener algunos meses de tiempo para ser usado el cemento, ¿no? La fecha de caducidad del cemento es variable, inclusive algunos países tienen normas establecidas al respecto. Lo usual es que una bolsa de cemento tenga fecha de caducidad de 45 días después del día que fue empaquetado, para que así el cemento conserve todas sus propiedades, su utilidad y calidad. Es por eso que debemos poner mucha atención en este importante detalle a la hora de comprar el cemento y proyectarse al tiempo de uso, lo que nos obliga a tener una fecha exacta en que será usado. Conoce más sobre la normalización del concreto y cemento. La normalización del concreto y cemento es algo que existe desde hace muchísimos años en el Perú, y son normas que deben cumplir las empresas cementeras con productos o conglomerantes, ya que entidades competentes chequean que se cumplan con las normas solicitadas, las debidas especificaciones del proyecto durante la inspección y muestreo de los cementos que se van a poner al mercado.
Con estas normas técnicas se asegura que todo lo que compone el cemento puede proporcionar el mejor compactado, resistencia y buena acción al agua, pigmentos y demás, para asegurar que para asegurar condiciones de uso, sus condiciones de uso sean las más adecuadas, sin elementos contaminantes y que sea un buen producto con el que se obtendrá buenas obras. Además de esto, en las normas están especificados los cementos normalizados en el Perú, como son los diferentes cementos Portland que hay. Este es el de tipo 1, que es el de uso general, el de tipo 2, el de madera resistencia a sulfatos, moderada resistencia a sulfatos, mejor dicho, tipo 3, de alta resistencia inicial, tipo 4, de bajo calor de hidratación, y tipo 5, que es de alta resistencia a los sulfatos. Y como las aplicaciones de cada tipo de cemento son diferentes, tiene que saber que lo ideal es basarse en la normativa para usar el correcto dependimiento de la obra que se desea realizar, ya que no todas sirven para todo tipo de trabajos en la construcción, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta para poder tener buenas obras. Ahí dentro de las normativas encuentra la CNTP, Normativa Técnica de Peruanas, ¿no? Las normas técnicas peruanas. Se encuentra un listado que se encuentra en el propio internet, un listado de todas las normativas que usted quiere saber, normal, y junto con las normativas de ISO o las leyes ISO. Cuidados para el hormigón. Algo adicional, es cierto que el hormigón requiere un poco de mantenimiento, pero eso no significa que no se le dé los mismos cuidados. Una de las técnicas que se recomienda, aunque cuando está cada vez más en desuso por desconocimiento, es el cuadro del hormigón. Este procedimiento consiste en darle a la mezcla el tiempo necesario para fraguar y endurecer, de 5 a 7 días como mínimo, protegiéndola de la intemperie con mallas, diques, arpillerías y otros recursos. La razón de que muchas veces no se aplique esta en la reducción de plazos de construcción deja una estructura de hormigón sin curar. Puede significar que se agriete, pierda resistencia y hasta que se desmorone por partes. Ahora pasamos al siguiente, que es la cal hidráulica. Tipo de cal hidráulica: obtenida por la calcinación de la caliza, que contiene el 20% de arcilla y sílice y alumino, que durante la cocción se transforman en silicatos y aluminatos cálcicos. La cal hidráulica es un cal en polvo y parcialmente apagada que puede fraguar en sitios húmedos y bajo del agua, ¿no? De baja resistencia mecánica. Su valor depende de la proporción de arcilla que contenga por encima del 21.8%. Se obtiene ya un cemento de fraguado lento. Ahora, la arcilla. Sigamos con la arcilla. La arcilla es una roca sedimentaria descompuesta, constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de rocas, que contienen feldespato o como el granito. Presenta diversas coloraciones según las impurezas que contiene, desde el blanco, cuando es pura, hasta el rojo, que es anaranjada. El uso: para acabados, para ladrillos, para tejas. Las propiedades: adquiere plasticidad al mezclado con agua y dureza. Ahora, nos acercamos un poco sobre los pegamentos. Los pegamentos tenemos sus tipologías, que son estos pegamentos, dicho nombre, ayudan para el pegamento de cerámicos, mayólicas, para decoraciones de interiores, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que es el gris interior, el super blanco interior, y una línea especializada como es el blanco porcelanato. Ejemplos: acá tenemos como es por ejemplo el gris interior, que es para la instalación de mayólicas, que son adhesivos en polvo a base de cemento gris, agregado seleccionado y un agente sintético adicional para adherir revestimientos cerámicos en superficies rígidas. Acá vemos también una línea especializada de Celima, que es el de porcelanato, y acá la fragua, que se utiliza para poner en las juntas de las mayólicas, ¿no? Las juntas hay de distintos colores. Acá vemos de la empresa Chema.
Ahora, como le explicaba un poco sobre el cemento, o mejor dicho, el cemento pegamento para cerámico, como ve en la imagen, se dice que hay gris interior, extra fuerte y flexible. Dentro de ello también tenemos, como ve en la parte superior, su línea especializada, por ejemplo, el porcelanato, como le habíamos dicho. Esta contiene alta flexibilidad en intemperie, adherencia uniforme. Ahora, hay otro que es el de drywall. Este se utiliza eh, junto al sistema drywall, ya que es un pegamento de máxima elasticidad, movimiento y que soporta movimientos y deformaciones. Esto se utiliza más que nada en las tabiquerías, ¿no? Ahora viene el de piscina, el pegamento para piscina también, ¿no? Que viene alta resistencia y flexibilidad a presión y contrapresión del movimiento del agua. Ahora viene otra que es el fraguado rápido. Un fraguado rápido vendría a darse cuando tú quieres avanzar más rápido tu obra o más rápido tu acabado, se compra este tipo, ¿no?, de pegamento. Entonces, el fraguado rápido endurece a las 4 horas nada más. De ahí puedes continuar con tu obra. Ahora, los grandes formatos. Estas son máxima adherencia y tiempo abierto o extendido. Soportan un mayor tiempo abierto y a la extensión, ¿no? Ahora, cada uno viene con sus fraguas, especialmente para cada ocasión. Las fraguas es fraguas para interiores, para el extra fuerte y acá también para las piscinas. La fragua para el porcelanato y bloque de vidrio. El último bloque de vidrio se utiliza con bloques de vidrio para hacer tabiquerías o para poner tragaluces. Con estas son. Y esta es la última que lanzó el productor Selim Expertos, ¿no? Ahora, pasamos al proceso de fabricación del cemento. En este les haré ver un pequeño video sobre el proceso de fabricación del cemento sacado de la misma página de UNACEM. Espero... En UNACEM contamos con más de 60 años de experiencia produciendo cemento de gran calidad para las obras de los peruanos. Para la fabricación de nuestros cementos contamos con 2 plantas, planta Atocongo, ubicada en Lima, y planta Condorcocha, en Tarma. Juntas tienen una capacidad instalada de 6.7 millones de toneladas de clínker y 8.3 millones de toneladas de cemento por año. Proceso productivo. En UNACEM realizamos un cuidadoso control de calidad a lo largo de todo nuestro proceso productivo. La fabricación de nuestros cementos consta de 5 etapas. La extracción. En la primera etapa de la fabricación extraemos la caliza en la cantera. El desarrollo y la explotación de la cantera responde a una cuidadosa planificación a base de controles estadísticos y muestreo de campo, que nos permite efectuar una explotación controlada y eficaz. Después de obtener la caliza, procedemos a la operación de carguío y acarreo de esta. La reducción. En la segunda etapa del proceso, buscamos reducir el tamaño de la caliza. La materia prima tendrá una primera reducción en la chancadora primaria para luego pasar por la chancadora secundaria. Después, trasladamos la caliza hacia los circuitos de molienda para su última reducción y ajuste en la composición química. Así obtenemos el crudo. Finalmente, conducimos la caliza a los hilos de homogeneización para uniformizar su calidad. Obtención del clínker. En la tercera etapa, obtenemos el clínker a través de un proceso de calcinación. El crudo pasa por el precalentador. Tras ello, ingresa a los hornos, donde tiene lugar su principal transformación y concluye en el enfriador. La molienda del cemento. Luego de salir del enfriador, el clínker es transportado a la cancha de almacenamiento, desde donde será alimentado a las presas de rodillos o a los molinos de bolas, dosificándole yeso y demás adicionados, dependiendo del cemento que se vaya a fabricar. Una vez
terminada la fabricación del cemento, este es trasladado a los hilos de almacenamiento. Envasado y despacho. En la quinta y última etapa del proceso productivo, despachamos el cemento de los hilos tanto en bolsas de 42,5 kilos, en big bags o a granel. Para ello utilizamos máquinas rotativas automáticas y manuales. Después descargamos las bolsas sobre una faja transportadora hasta llegar a los camiones o bodegas de ferrocarril. El cemento a granel lo despachamos en camiones bombonas o big bags de 1,5 toneladas de acuerdo con lo requerido por el cliente. Finalmente, nuestro cemento es trasladado hacia los puntos de venta de la red de ferreterías Progresol y distribuidores de provincias para su comercialización. En UNACEM contribuimos al desarrollo de la infraestructura del país, suministrando cementos y servicios de gran calidad, cuidando el medio ambiente y retribuyendo a nuestra comunidad. Como acabas de ver, se empezó con la fabricación del cemento, el bicho de la UNACEM mismo. Ahora pasamos. Listado de las empresas productoras de los aglomerantes. Tenemos en las productoras de cal, que está la empresa Intical y la empresa M y Calera Santa, que está en Santiago de Surco. Ahora, pasamos a las empresas productoras de yeso, que está Yeso La Limeña, SAC y Eternit, Construimos Confianza. Ahora, los productores de pegamento de mayólica, está la Corporación Grisma Aditivos para la Construcción y Celima. Ahora, cementos más predominantes en el Perú. En Perú los cementos que más predominan es el cemento Inca, cemento Pacasmayo. Como pueden ver, el cemento Inca también tiene sus variedades, como el cemento de albañilería, el cemento Portland tipo 1, el cemento ultra resistente y el cemento antisalitre. Cemento Pacasmayo. El cemento Pacasmayo también tiene su tipo 1, su extra fuerte y su antisalitre. Los cementos Yucra también. Ahora, ¿qué es la UNACEM? Ahorita venimos con los de UNACEM. La UNACEM de Cemento Andino y Cementos de Lima. ¿Qué quiere decir? La UNACEM, la Unión Andina del Cemento, es la fusión de Cementos Lima y Cemento Andino. Inició sus actividades comerciales en la década de los 60. Cuenta con 2 plantas cementeras, la planta de Atocongo en Villa María del Triunfo, Lima, y la planta de Condorcocha, en la Unión Leticia Tarma, en el departamento de Junín. Hoy produce el cemento andino, uno de los más populares del Perú, pero además del cemento Sol, que es una de las marcas pioneras del cemento en el Perú, la que sirvió ser usado en obras emblemáticas de la ciudad de Lima, como el Palacio de Gobierno, el Estado Nacional o el Centro Cívico, y cemento Sapo también. Como ahí ven en las imágenes, están los 3 tipos de cemento que están unidos dentro de la UNACEM. Ahora, Lima Metropolitana se da la evolución mensual del índice de precios de materiales de construcción de los grupos de aglomerantes. Estas están más que nada en el grupo de cementos. Se dan cuenta que en el 2007 se consumió una regulada cantidad, bajó el consumo de aglomerantes en el grupo. En el 2018 aumentó y en el 2019 se mantenió ahí ya bajo, ¿no? Por las obras construidas mismas. Ahora, estas son proformas o boletas que sacamos en la localidad de Ayacucho, ciudad de Huamanga, en las distintas ferreterías que podemos encontrar la venta de estos aglomerantes. Como tenemos, por ejemplo, el Multiservicios Malle, cemento andino tipo 1, que está a 26.50, el cemento andino Forte,
25, el cemento APO amarillo 23.50 y el cemento APO naranja 22.50, entre los demás, ¿no? Como la fragua, que está a 37 soles por 20 kilos. Ahí podemos ver las proformas. Estos, claro, obviamente están con IGB a propósito. Ahora acá tenemos las proformas de Cemento Ferretería Ramos, de Inca Cementos Inca, Inca rojo, Inca amarillo, Inca verde y Inca azul. Los precios están variando, ¿no? Ahora, en tercero tenemos los aglomerantes, que son hidrocarbonatados o aglomerantes térmicos. Estas suelen estar en estado líquido o semilíquido. Siempre tienen cierta viscosidad, fraguan y endurecen por enfriamiento o evaporación de partes de los disolventes o componentes, y solo precisan ser calentados a cierta temperatura para su fácil extensión. Se utiliza más que nada en carreteras, ya lo veremos más adelante, como su utilización en obras civiles. Ahora, los usos en obras civiles. El cemento se usa generalmente para pisos, pavimentos, edificios, estructuras, elementos prefabricados. Aquí tenemos, se usa para un falso piso, se puede usar para un contrapiso o para un falso piso. Acá vemos que se puede utilizar en suelos de hormigón, acá suelos de hormigón y otros suelos de pavimentos de cemento. También se puede utilizar para tuberías, pero sería, como les expliqué antes, en el cemento por antípodo se utiliza para cuando es necesario la protección contra el ataque moderado a sulfatos, como por ejemplo en las tuberías de drenaje, como siempre y cuando las concentraciones de sulfatos sean ligeramente superiores a lo normal. Ya, también es para tapones de cemento en los pozos petroleros, como se ven, y el cemento de albañilería. Estos son cementos hidráulicos diseñados para emplearse en morteros para la construcción de mamposterías. Esto es lo que ves, son mamposterías. Aparte de ser empleados en morteros para trabajos de mampostería, pueden utilizarse para argamasas y aplanados, mas nunca se deben emplear para elaborar concreto. Acá está, sigue teniendo, para el tarrajeo, para argamasas, mejor dicho, para el tarrajeo mismo, ¿no? Y acá viene una derivada que es el fibrocemento. El fibrocemento se utiliza junto con el sistema drywall, o también se puede utilizar aparte sola, como calaminas de fibrocemento. Como podemos ver, calaminas de fibrocemento. ¿Qué más? Paneles de fachadas ventiladas de fibrocemento, que son estas, y estas son lamas de fibrocemento para revestimiento de fachadas de exterior. También se utiliza para los tubos de agua a presión de fibrocemento, tubos de desagüe, alcantarillado para gravedad de fibrocemento. Ahora, aplicaciones de yeso. Más que nada, el perfil decorativo. La creación de perfiles decorativos de yeso aún se sigue empleando para formar cornisas, zoclos o marcos en ventanas y puertas. Los perfiles pueden elaborarse en obras o prefabricados, como ves ahí, las cornisas, zoclos, marcos de ventanas y puertas. Ya, aparte de eso, los paneles para tabiques también. En los paneles para tabiques se usa para divisiones interiores y revestimiento de pilares. Se utiliza con aditivos con mayor resistencia al fuego, aislamiento térmico. Se fabrican por coladas en moldes metálicos con grosores de 6 a 10 centímetros. Su patología principal es la figuración por deformación de la estructura. Aparte de eso, se utiliza para planchas para techos continuos, cielos rasos, falsotechos. Falsotechos. Esto viene junto con el sistema drywall, acompañado, se podría decir. Placas de falsotechos que se fijan y se fabrican por colocando cobre con moldes de caucho, con un ancho de 60 a 100 centímetros y a un alto de 60 a 200 centímetros y espesores de 2 centímetros. Su principal patología es la fisuración por cambios higrotérmicos. Acá vemos, por ejemplo, las planchas para techos desmontables. Las planchas para techos desmontables son placas modulares unidas con perfilería de aluminio, en la mayoría de los casos, generalmente usadas para aislamiento acústico. Estas
Están compuestas están compuestas generalmente con fibras de vidrio para el aislamiento acústico y térmico. La fabricación se hace mediante coladas de moldes de caucho. Su tamaño es de placas de 60 por 60 o 60 por 120 centímetros. Su principal patología son las supresiones de aire, succionamiento de falso piso y la falta de adherencia para pinturas plásticas. Ahora, las aplicaciones del asfalto vienen a ser impermeabilidad, la estructura del pavimento, haciéndolo poco sensible a la humedad y eficaz contra la penetración del agua proveniente de la precipitación. Para esto vienen a ser los revestimientos de canales con membrana enterrada, revestimientos de pesas, revestimientos asfálticos para instalaciones de tratamiento de aguas residuales, aplicaciones de asfalto en la impermeabilización de cubiertas, como vemos acá. Esa es la impermeabilización de cubiertas, disculpen. Entonces podemos seguir. Vienen a ser obras hidráulicas. Su principal uso es como relleno para las juntas de construcción de canales, construcción de carreteras para las juntas como relleno. Ahora, en la aplicación del alquitrán, al secar se convierte en una película impermeable, sobre todo el pavimentado de carreteras. Se emplea también para conservar madera, durmientes de ferrocarril e impermeabilizar techos. ¿Cómo es eso de impermeabilizar techos? En un acabado de una obra civil, digamos que usted o nosotros queremos poner tejas, ¿no? Pero antes de eso, para que no haya goteras y prácticamente no esté retirando o haciendo un parchado, se pone como una película de alquitrán antes de poner las tejas, ya que si el agua filtra por las tejas, ya estaría llegando a esta película de alquitrán y entonces el agua estaría resbalando y no tuvieras las llamadas goteras. Es una forma de lidiar con este problema, ¿no? Ahora venimos con las aplicaciones del carro. Como vemos acá en el carro, funciona como un estabilizador en las construcciones de tierra con suelos arcillosos. La cal reacciona con la arcilla formando un aglomerante hidráulico, otro aglomerante hidráulico que utiliza para las construcciones. A ver, se emplea como un aglomerante en enlucidos. Ahí se está viendo en enlucidos, tarrajeos. Tarrajeos se utiliza por el mismo hecho de que si tú tienes una habitación húmeda y tú tienes tu cuarto tarrajeado con cemento, la humedad no puede pasar por el tarrajeo que está hecho por cemento, ya que funciona como un espejo, entonces solamente rebotaría, la cual formándose humus o manchas negras en la pared, ya que estas se necesitarían sacar el tarrajeo y poner de vuelta otro tarrajeo. Entonces para estos climas o para estas situaciones se utiliza lo que es el tarrajeo pero con cal. Entonces lo que hace la cal es que la humedad pasa y puede regresar o puede pasar normal por el cal, lo que no se puede hacer con el tarrajeo de cemento, el tarrajeo normal con cemento. Se emplea también en morteros de cemento para hacerlo más laborable, ¿no? Como morteros prácticamente para techado, para tarrajeos más que nada, como se dice. Ahora venimos con las arcillas. Las arcillas, el principal uso de estos materiales arcillosos se da en el campo de la cerámica de construcción, ya que es tejas, ladrillos, tubos, baldosas y entre otros. Alfarería tradicional, como son las losas, los azulejos y los grés. Uso al que se destinan desde los comienzos de la humanidad. Prácticamente todas las arcillas son aptas para estos usos. Como vemos en la imagen, ahí está el uso de la teja, también se puede usar. Como ya lo mencioné, para ladrillos, ¿no? Ahora, también se usa para la prevención de hundimientos en las obras. Se puede evitar el desplome de paredes lubricándolas con lechadas de bentonita, o también se puede hacer en obras, se utiliza prácticamente porque es resistente también para un pozo, ¿no? Un pocito pequeño. También para protección de tuberías como lubricante y rellenado para el de grietas.
Entre esos, en el test imaginemos en tomas de tierra, o sea, para corrientes de tierra. Ahora, para eso proporciona seguridad en el caso de rotura de cables enterrados, ¿no? Si tú lo forras con arcilla un cable enterrado o estás ahí con tu toma de tierra, esta te va a ayudar a que no pase electricidad, como vemos en la imagen. Toma sin puesta a tierra y toma con puesta a tierra. La arcilla es un aglomerante más utilizado en decorativos, no mucho en utilizaciones para electricidad. En conclusión, llegamos que los aglomerantes es un tema para el uso un tema de materiales de construcción, para el uso de decorativos, acabados, y abarcamos más sobre el tema del cemento, ya que esta se utiliza en su mayor cantidad para las construcciones civiles, y se explicó sobre los tipos de cementos y en qué momentos usarlos. Espero que el video se haya entendido, y si les gustó el video dejen su like y suscríbanse al canal, que se estará subiendo más contenido sobre materiales de construcción